Listos, estamos nuevamente aquí. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias a Dios, hoy es martes y bueno, pues como ustedes saben, es noche de rodas y hoy estamos presentando pues a una gran personalidad. Desafortunadamente, como les avisé el día de ayer, Tani Luz no pudo asistir, pero pues qué gran relevo vino a hacer mi buen Amador, que también es terapeuta, es investigador y de verdad, pues muchísimas gracias por aceptar, pues así de emergencia, mi querido Amador, esta invitación. Bienvenido. Gracias, gracias, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Platícanos. gracias, Oscar. Bueno, realmente muy bien, muy agradecido y muy honrado por esta oportunidad que en este momento me brindas a través de esta plataforma de Facebook y realmente estar en tu programa para poder expandir el conocimiento, expandir la luz, expandir las posibilidades de todas aquellas personas que en este momento preparadas se encuentran para recibir la información. Seguro, pues que el agradecimiento es mutuo y seguramente de todas esas personas a las que vas a llegar, a las que vas a permear con este conocimiento, en donde, por supuesto, son temas más que importantes e interesantes, independientemente de que vivimos en una realidad, eh, pues, altamente material y que a veces la historia, ¿no? De dónde provenimos, de dónde somos, si realmente nos debe interesar qué hay después de la muerte, antes de la muerte, antes de que venimos a nacer. En fin, muchas cosas que yo creo que hoy nos vas a dar un poquito en ese camino de luz para saber un poquito más acerca de nuestros orígenes, pues humanos. ¿Estás de acuerdo, mi querido Amador? Es correcto, es correcto. De Bueno, eso pues, venimos a conversar. nos gustaría antes que empezáramos de lleno con el tema, nos platicaras un poquito acerca de tu experiencia como investigador, por supuesto, y también como terapeuta, que para mí se me hace una profesión, sí, una profesión muy noble y muy humana, muy espiritual también. Platícanos, Amador, adelante. Gracias, Oscar. Bueno, inicialmente yo aproximadamente de 8 años me inicio en la metafísica de la mano de mi madre, quien la practicó por toda su vida hasta el día de hoy. En ese camino luego seguí investigando en otras corrientes, en el hinduismo, el vegetarianismo y la alimentación consciente en ese momento. Luego, dentro de lo que fue mi parte profesional humana como tal, fui investigador de inteligencia del ejército en Venezuela, país donde nací. Me dediqué a esa actividad aproximadamente un par de años, pero siempre me quedó un poco la parte de investigador, de ir más allá de lo que se podía ver. Luego seguí en el camino de investigar las realidades eternas, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, mucho con lo no palpable, con lo espiritual, con la realidad extraterrestre, y me refiero no solamente al platillo volante, el contacto de tercer o cuarto tipo que pueda tener cualquier persona, sino todos estos seres multidimensionales, intraterrenos y toda esta realidad que tiene que ver con el mundo espiritual y con el mundo que tiene que ver con nosotros mismos, porque realmente, y muy acertadamente como comentas, esa pregunta básica de todos nosotros los seres humanos, de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos a ir, es una de las preguntas que en este momento de evolución, que en este momento de trascendencia de la humanidad es muy importante. En este caso, desde hace aproximadamente 7, 8 años, ya de forma más decidida, me coloqué al frente de investigar muchas de estas vertientes. Empezando el año 2020, tuve al frente de un gran proyecto de meditación a nivel latinoamericano. Reunimos aproximadamente 16,000 personas en ocasión del portal del 4 de abril de 2020. Y en esa ocasión realmente
elevamos mucho la luz, se dieron fenómenos incluso atmosféricos y celestes alrededor de Latinoamérica, y fue un momento cumbre, por decirlo así. Se cambió la línea de tiempo en ese momento, y fue gracias a la colaboración de todas estas almas que nos reunimos en un solo clamor para elevar la luz y expandirla en todo el mundo. Pues ya luego, en este momento, me encontré a principios de este año 2021, empezando desde el 1 de enero, con una serie de talleres que estoy dictando con respecto a la integración del ADN espiritual en las personas. Es un novedoso sistema que ayuda a ampliar todo lo que es el sistema físico, etérico, espiritual, emocional y mental en la persona, y logran muy buenos efectos en todas las personas que están realmente comprometidas en esa labor de expandirse a sí mismos y de poder elevar más el estado de conciencia. Amador, dime algo. Digo, ahorita ya entramos en materia y voy a empezar a bombardearte porque justamente ahorita es algo que ojalá los que vean esta transmisión de verdad se llenen de todo este conocimiento, porque es, como ya lo dijiste, muy importante en estos momentos. ¿A qué se le llama expandir nuestra luz? Muy bien. El expandir la luz es un concepto que tiene que ver con nosotros mismos en el siguiente aspecto. Nosotros todos somos individualidades y nos vemos como separados del resto. Realmente nosotros somos estructuras independientes de una sola unidad, organismo, que es este universo, que es este punto donde nos encontramos en la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, el ser ya de por sí tiene el máximo conocimiento posible logrado en grado, en nivel. Y luego de haber logrado nuestro ser, que cada uno de nosotros tenemos, que a la vez es uno solo, a través de cada uno de nosotros, imagínate un árbol, y ese árbol tiene sus hojas, y todas las hojas son diferentes, son distintas, tienen distintas realidades, pero a la misma vez esas hojas son parte de ese mismo tronco central, y así somos todos nosotros realmente. Entonces, cuando expandimos la luz, esas experiencias que todos y cada uno de nosotros vamos logrando durante nuestra vida, durante todas las vidas que hemos tenido, porque no solamente hemos estado en este punto actual donde nos encontramos, sino que hemos tenido sucesivas encarnaciones. Y en esas sucesivas encarnaciones hemos ganado experiencia, hemos ganado posibilidades y hemos ganado trascendencia. Dentro de todo ese aprendizaje que en cada uno de nosotros está, de todas las encarnaciones que hemos tenido, de todas las experiencias que hemos tenido en esta vida, de la cual sí somos conscientes de forma total, nos volvemos nosotros parte que envía la información a ese todo. Y ese todo a la misma vez se expande conciencia y expande posibilidades dentro de todo lo que es el hacerse consciente en los niveles más bajos posibles a nivel físico. Entonces, esto tiene todo que ver dentro de lo que es la realidad de lo que vamos a hablar hoy, que son las humanidades, y desde dónde viene el principio de las humanidades, por el siguiente principio. Nosotros venimos descendiendo desde las más altas esferas posibles en planos dimensionales, desde la 9ª dimensión, 7ª, 5ª, 4ª, 3ª, que es esta la 3ª dimensión física. Y vamos a pararnos un poco en la 5ª dimensión para poder tener un mayor grado de comprensión, debido a que desde la 6ª dimensión en adelante ya todo es una unicidad espiritual. De la 5ª dimensión hacia abajo empezamos a tener la individualización de cada quien. Ya eres tú, Oscar, soy yo, Amador, y es usted, cada persona que nos está viendo en este momento. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad individual, pero a la misma vez somos parte de ese todo que ya mencioné. Entonces, en ese descenso que venimos haciendo para expandir la conciencia de ese todo universal, nosotros vamos logrando hacer cuerpo físico. Este momento y este cuerpo que tenemos nosotros en este momento fue obra de un montón de sucesiones de tiempo, y estoy hablando incluso de millones de años, donde hubo unas primeras humanidades que llegaron al planeta Tierra, que en un primer momento se denominaron polares, una de las primeras civilizaciones que tenía entes individualizados en cuerpo etérico. Los polares, luego vinieron los hiperbóreos, y luego llegaron
los lemures. Y los lemures se dice como algo muy difundido porque ya unos zoólogos franceses en 1864 hicieron unos estudios de estos animalitos bien graciosos que se llaman lemures en África y en la India. Y dijeron, seguramente hubo algún tipo de conexión terrestre que pudo hacer que estas migraciones fueran posibles para que estuviesen los mismos animalitos de un lado y de otro, de continentes y de costas tan lejanas, y por mares que realmente son infranqueables para estos animales. Y realmente cuando vamos a realmente qué es Lemuria, es el continente de Mu. El continente de Mu realmente es un punto de tierra bastante extenso, mucho más grande que Australia, que se dice que existió hace mucho más allá de 50.000 años. Hace 50.000 años, como mínimo, se tuvieron algunos registros en archivos de la India, en archivos de Birmania, en archivos del Tíbet, de tablillas de arcilla, tablillas de barro, donde en un idioma llamado Nakal se dejaron plasmados las incidencias del denominado Imperio del Sol. Actualmente se puede hablar de la nación del sol naciente de Japón, precisamente, se indica de Japón, y precisamente en Japón hay unas ruinas submarinas que se llaman Yonaguni. No tienen explicación alguna hasta este momento, fueron descubiertas recién en el año 85, y son unas construcciones megalíticas submarinas. Y realmente nos está hablando de épocas que realmente no fueron posibles de datar por los arqueólogos submarinos porque son construcciones incomprensibles para incluso la mente humana actual. No hay forma de construir algo tan colosal debajo del mar. Se está hablando de construcciones de más de 300 metros de largo y de una profundidad de hasta 25 metros. Entonces realmente son construcciones que nos dejan asombrados, y esa tecnología, ¿quién realmente la tiene? Por otro lado, y mucho más al sur, puedo hablar de Isla de Pascua. Todos conocemos Isla de Pascua, los grandes moais que se encuentran allí, una gran cantidad de peso y rocas que es imposible que puedan haber movido desde zonas cercanas, porque no existen rocas de ese tipo en zonas cercanas, y son rocas que podemos hablar que esas construcciones pesan de 50, 70 y más toneladas. Y no solo eso, lo más curioso dentro de todo es que debajo de los moais hay unas construcciones adicionales que son como una especie de plataformas que podían estar datándose mucho más atrás que los mismos moais. Entonces estamos hablando, y para delimitar un poco más esta civilización, estamos hablando entre 50.000 y 750.000 años antes de Cristo. Entonces son épocas muy, muy lejanas, y se habla de muchísimos cataclismos que se pudieron suceder, que realmente borraron todo vestigio posible dentro de lo que es Lemuria. William Niven, un arqueólogo muy famoso en el siglo XIX, hizo unas excavaciones al norte de la Ciudad de México precisamente, y se encontró con varios sustratos donde se consiguieron ciudades megalíticas también, e incluso vestigios de cerámica, de ciertos ídolos, estatuillas pequeñas y otro tipo de objetos que nos daban posibilidad de pensar de que era una civilización bastante inteligente y bastante avanzada para su época. Incluso se consiguió orfebrería, se consiguieron otro tipo de objetos que realmente estaban fuera de el sitio y de lo que supuestamente eran las migraciones que se estaban dando por el estrecho de Bering, según lo que decía la ciencia en ese momento. Entonces realmente esto echó por tierra todas esas teorías. Realmente se habla de que había una civilización muy, muy avanzada que estaba en un sustrato superior a 10 metros de profundidad dentro del sitio donde se hicieron las excavaciones. Mucho más arriba de ese sustrato había lava volcánica, ceniza volcánica, y mucho más arriba había otra civilización aproximadamente a 5 metros de profundidad y un poco más
cercano al punto terrestre actual, a 2,5 metros aproximadamente, se consiguió otra civilización más. Entonces se está hablando de que hubo muchas civilizaciones muy antiguas. De hecho, la primera civilización, la que está más profundamente, se está hablando de que podía tener un datamiento de más de 200.000 años. Esto nos pone mucho más atrás de lo que se dice de los toltecas y nos dice que realmente hubo unas civilizaciones que manejaron un buen grado de destreza en el manejo de muchas artes y tenían incluso ciertos pictogramas que fueron comunes en muchos puntos del planeta. En Mohenjo-Daro, eso es en el Valle del Indo, una ciudad que se dató más o menos en 10-12.000 años de antigüedad, se consiguieron vestigios de material radioactivo. Entonces la pregunta también que viene a esto, ¿quién tenía posibilidad de tener material nuclear hace 10.000 años, 12.000 años? Entonces, esta misma escritura que tenían los habitantes de esa ciudad de Mohenjo-Daro se consigue también en el lenguaje rongo-rongo de las islas del Pacífico. Entonces, se puede hablar de que hubo sí realmente una conexión lingüística y una conexión de culturas dentro de las islas del sur del Pacífico que nos pueden dar a entender que sí hubo una conexión terrestre bastante cercana entre varias civilizaciones. Incluso en algunas islas del sur del Pacífico que tenían tal vez 12.000 años de antigüedad, su civilización en ese punto, y que no tenían contacto con ninguna otra zona alrededor, se encontraron leyendas que son bastante parecidas a los retratos que la Biblia nos hace también. Se habla también de Adán y Eva de alguna manera, su propia forma, con otros nombres, pero básicamente las historias son bastante parecidas. Entonces, realmente estos hechos nos hacen pensar de que sí hubo a nivel lingüístico, a nivel cultural y a nivel antropológico, hubo una conexión y hay un eslabón perdido que es precisamente este punto de tierra que no han conseguido vestigios. ¿Y por qué no se consiguen vestigios exactos de Lemuria? Lemuria está precisamente en lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las zonas vulcanológicas más fuertes y activas del planeta. Lo que pasa es que realmente no tienen unas manifestaciones visibles por ser cadenas vulcanológicas submarinas. Y al ser submarinas, obviamente no hay un reporte diario sobre eso. Sin embargo, los grandes sistemas oceanográficos de los grandes países, Estados Unidos, de Rusia, etcétera, sí detectan a diario actividad sismológica y actividad vulcanológica fuerte en esos puntos. Realmente, Lemuria fue objeto de un cataclismo que es parte de lo mismo que se habla con la Atlántida, que también cayó bajo un cataclismo bastante fuerte. Y Lemuria, aparentemente, en cosa de horas, fue objeto de un cataclismo bastante grande, donde la actividad vulcanológica generó un gran desastre. Aparentemente se perdió incluso hasta las placas internas subterráneas que sostenían esa isla. Esa isla aparentemente no era muy alta, no tenía colinas muy altas o montañas muy altas, sencillamente eran colinas suaves. Y eso hizo que todo ese territorio de tierra que era dividido en tres, era un territorio muy grande de tierra, era más o menos de alrededor de 5.000 millas por 2.000 millas. Y esos tres territorios, que eran la madre patria, el Imperio del Sol, se perdieron en una sola noche de un gran cataclismo. Entonces, es en ese punto particular, y yéndome exactamente a lo que es físico, de esa manera se perdió el continente de Lemuria. Me voy ahora un poco nuevamente a lo espiritual. Toda la civilización que llegó al planeta Tierra, dentro de este plan evolutivo universal, y ahí es donde voy precisamente, dentro de que todos somos uno solo y todos somos organismos individuales, pero respondiendo a una sola dirección, por decirlo así, que es nuestra alma. Nosotros pasamos por un proceso de involución, si se puede decir, pero ese proceso de involución era para hacer expandir la conciencia universal. Dentro de ese proceso empezaron las dos primeras civilizaciones que tenían como misión hacernos más densos, y esto hablándolo netamente en el punto de vista espiritual.
nos hicimos más densos dentro de las primeras civilizaciones polares y los hiperbóreos. Luego, cuando pasamos a la civilización Lemur, ya éramos semietéricos con un cierto asiento físico. Y tengo que dejar por sentado que las primeras dos civilizaciones, los polares y los hiperbóreos, eran seres andróginos. Aún no se manifestaba realmente la polaridad del masculino femenino. Eran seres andróginos y por eso incluso dentro de la literatura, dentro de las pinturas de ángeles que se hacen desde la antigüedad y hasta ahora, siempre se representan estos seres con caracteres andróginos, no son masculinos ni femeninos de forma neta, aun cuando tengan nombres masculinos en la gran mayoría de los casos. Se puede hablar así de los ángeles y los arcángeles más famosos. Eran seres que realmente poseían ambas polaridades dentro de sí. Entonces, esa es una característica que nos hace ver bien quiénes éramos realmente como seres, como almas, que no poseíamos esas características. Cuando nos fuimos densificando dentro de lo que fue la civilización Lemur, en esa densificación se fueron delimitando lo que fueron los caracteres físicos femeninos y masculinos. Se empezaron a dar los caracteres externos dentro de un cuerpo físico que empezó a ser masculino y femenino, pero ya estábamos bajando desde el punto de vista ya etérico al físico, más concreto. Entonces, toda civilización tuvo una misión a cumplir. Entonces, es todo un círculo y es todo una red de evolución que se va dando desde el mismo planeta. El mismo planeta también ha tenido una sucesión de humanidades que han evolucionado y nosotros agradecemos a este planeta que nos ha dado la oportunidad de evolucionar en él. Y mucho más atrás también el planeta como un ser macro delante de nosotros, porque también es un ser vivo, hay que entender eso, es un concepto que para algunas personas no les encuadra mucho, pero realmente hay que entender que estamos en un sistema donde estamos vivos dentro de un ser vivo. Y el planeta es un ser vivo, el Sol es un ser vivo, la galaxia es un ser vivo, todo en el universo tiene vida. Entonces, esa evolución del planeta nos fue llevando también a nosotros a dar nuestro propio salto evolutivo. Y nuestro salto evolutivo fue venir a densificarnos para después de densificarnos y hacernos conscientes, y lo más denso que se pudo llegar a ser el ser humano fue en la Atlántida, que fue el cuarto punto de evolución. Son 7 pasos realmente que se van dando. Entonces, ya bajamos desde polares, hiperbóreos, lemures, atlantes y en esta civilización actual. Esta raza que algunos comentan que es la raza aria, pero ya sabemos que tenemos multitud de razas dentro de esta civilización en la cual nos encontramos, pero entonces realmente somos nosotros parte de ese proceso de evolución que ya va subiendo ya nuevamente a los orígenes que son espirituales. Entonces, ¿qué hizo la civilización Lemur? Empezó a generar todo el punto emocional del ser humano. El ser humano empezó a generar las emociones, empezó a manejar su sistema de pensamiento también de forma mucho más primitiva. Eso fue al principio de la civilización Lemur. Posteriormente, esta civilización se fue afianzando mucho más y la civilización fue logrando niveles mucho más concretos, mucho más físicos, y empezaron a comunicarse de una forma un poco más física. Al principio fue una comunicación telepática porque las dos primeras civilizaciones solamente se comunicaban de manera telepática ante la imposibilidad de tener concretado un cuerpo físico como tal. Luego las habilidades emocionales y las habilidades de pensamiento incipiente que se estaban dando en el ser humano que se estaba formando con Lemuria, empezaron a desarrollar esa habilidad y ya fueron personas que empezaron a sentir mucho más lo que es la experiencia física y empezar a pensar de forma un poco más primitiva, si se puede decir, a pesar de que eran muy avanzados también a nivel de lo que era el proceso telepático de comunicación. Entonces, en esta civilización, al principio, no se tenía realmente un esquema literal del lenguaje. Solamente se hacían pictogramas que indicaban ideas. Y si se utilizaba de alguna manera todo lo que es el sistema de la voz de estos seres, era precisamente para hacer cánticos y para lograr ciertos efectos que tenían que ver con la conexión espiritual de estos seres.
Luego, esta civilización sí empezó a generar un alto grado de desarrollo, ya aproximadamente hacia la mitad de la civilización, y de esto puedo estar hablando de 400 o 500 mil años. Esta es una civilización que duró muchísimo tiempo en la Tierra, y debido a cómo terminó, fue que realmente no hay unos registros fiables y científicos muy profundos como para poder dar cuenta de que existieron de forma certera. Sin embargo, nuestra historia actual nos las cuentan desde los egipcios y algunos se van un poquito más atrás, tal vez a los caldeos y a otras culturas un poquito más antiguas. Sin embargo, ya con lo que se consiguió en Mohenjo-Daro, en la India, ya se empezó a vislumbrar civilizaciones mucho más antiguas y muy avanzadas. Realmente no se va a conseguir una especie de Pompeya con Lemuria, porque lamentablemente quedaron bajo las aguas del Pacífico a muchos miles de metros de profundidad. Sin embargo, las ruinas de Yonaguni nos dan una idea de lo que realmente eran ellos. Esto era parte del imperio, pero mucho más al norte. Luego tenemos también a Tiahuanaco en el lago Titicaca, que es una de esas ciudades también que fueron el enigma mayor para la arqueología. Y allí se consiguieron pilares en piedra, donde habían inscripciones que mencionaban precisamente desde dónde venía todo el imperio. Lemuria era, en teoría, tenía una población de aproximadamente 64 millones de personas. Estas personas eran muy altas y tenían varias razas a nivel de color de piel. Como ya más o menos describí, también era una isla continente que tenía 3 divisiones, que tenía colinas, no eran las montañas abruptas que salieron luego. De hecho, las montañas abruptas que tenemos ahora en las cordilleras andinas y otras cordilleras que bordean la parte occidental de Norteamérica, América Central y Sudamérica, precisamente tienen que ver con parte de este movimiento que hundió el continente. De hecho, Tiahuanaco se habla de que estaba casi a nivel del mar inicialmente, y el mismo lago Titicaca estaba casi al nivel del mar. Y de hecho se pensaba que era como una especie de manga de mar que ingresaba en tierra. Luego, con todos estos movimientos tectónicos que se dieron fuertísimos, con todo este hundimiento vulcanológico, hicieron que emergieran estas montañas de forma bastante abrupta y de hecho estas ciudades se elevaron muchísimo hasta los niveles actuales. De hecho, precisamente de las excavaciones que hizo William Nive en el norte de la Ciudad de México, se determinó que estas ciudades también estaban a alturas bastante bajas sobre el nivel del mar en el momento en que fueron construidas, y luego ascendieron a los 2.260 metros aproximadamente que tiene la Ciudad de México. Y son este tipo de construcciones que escapan de la comprensión de la arqueología actual. Por otra parte, también tenemos los incas, también un poco más al sur de todo lo que es la zona maya. Y bueno, y aquí precisamente en la zona de México, Guatemala, Honduras, donde estaba asentado la cultura maya como tal. ¿Y qué es al final la cultura maya? La cultura maya pasa a ser, y la cultura inca también, pasaron a ser parte de reinados dependientes del imperio principal. El imperio principal, y eso es lo que dice Tiahuanaco, Tiahuanaco habla de la figura del sol, y es precisamente el emblema del imperio Mu, o el imperio del sol. Es precisamente el sol con 8 rayos. Esos 8 rayos nos hablan de los 4 puntos cardinales, más sus consecuentes puntos adicionales. Entonces completan los 8 puntos de la Tierra, y hablaban precisamente de que dominaban ellos los 8 puntos de la Tierra. De hecho, hay una civilización que estuvo en Asia y llegó hasta cierta parte de Europa Oriental, que son los uigur. Los uigur son una especie de habitantes que se habla que eran parte también de lo que fue la raza aria blanca que llegó hacia Europa también. Y realmente era un misterio para muchos de los investigadores que en la zona de Europa Oriental estaban tratando de investigar. Por otra parte, también hay una conexión que
se dio a principios de este siglo, del siglo pasado, donde varios investigadores, había uno llamado Juan Morix. Juan Morix es húngaro y él se radicó en Argentina. Él empezó a seguir una línea de investigación sobre la etnia magyar, que estaba en los Cárpatos, en la zona de Hungría, y él conseguía muchas similitudes entre lenguajes de una etnia indígena del Ecuador, con muchos pictogramas y muchos ideogramas que veía en las escrituras de los magyar de Hungría. Él pensó que tal vez los húngaros habían viajado de alguna manera antes de Colón hacia las zonas americanas, y a su sorpresa, precisamente en uno de sus grandes descubrimientos, que fue la cueva de los Tallos en Ecuador, encontró esas similitudes lingüísticas totales con los indígenas de la zona. Entonces, el maya antiguo, que era uno de esos lenguajes que él alcanzó a escribir y a hablar bien, lo hablaban los indígenas. Ciertamente llegó allí y el cacique indígena que le atendió realmente hablaba exactamente ese mismo lenguaje. Entonces, fue una de las cosas que detonó precisamente después una especie de trama y de carrera por conseguir los tesoros de la Cueva de los Tallos, pero bueno, ya eso sería parte de de una historia que bueno, que luego completaría mejor para no salirnos tanto de la historia de Lemuria. Bueno, la mayoría de cultos que actualmente en el mundo las personas están llevando dentro de todas las religiones y muchas sectas secretas de saberes ocultos, tienen su origen precisamente en Mu, sin saberlo. Y sin saberlo porque muchos lo ubican en el Antiguo Egipto. Muchos van al mayor saber oculto, a Hermes Trismegisto en Egipto, pero los mismos egipcios hablaban de que los brahmanes o los brahmines, que también dieron esta enseñanza a los nepalíes y a los hindúes, fueron los que realmente les dieron ese conocimiento. Ellos llegaron por Birmania y a su vez, desde Birmania, ellos siempre colocaron sus templos hacia una zona, hacia el suroriente, viendo hacia el Pacífico, donde estaba ubicado de forma hipotética el continente de Mu. De hecho, en algunos grandes monumentos que dejaron los mayas aquí en la península de Yucatán, donde me encuentro, todos hablan, y hay uno en específico que habla en memoria de las tierras de Occidente. Entonces, desde donde nuestros ancestros llegaron. Entonces, cuando esas traducciones fueron llevadas a Europa, los europeos las colocaron desde donde las estaban traduciendo y ellos dieron por sentado de que eran los reinos americanos, que estaban bastante avanzados para esa época, pero realmente no cayeron en cuenta, o lo hicieron de forma deliberada, que cuando quienes escribieron eso en estos templos acá en la península de Yucatán se estaban refiriendo al Océano Pacífico, que es lo que realmente queda hacia el occidente de acá. Entonces, lo que pasa es que hay realmente una confusión histórica dentro de todo esto, porque sí, también hay muchísimos registros que nos hablan de la Atlántida, y hay muchísimos, pero realmente ir mucho más atrás a Lemuria es lo más difícil, porque precisamente muchos de estos relatos nos llevan a la Atlántida, pero realmente a Lemuria no son tantos, sino precisamente las bases fundamentales de muchos de los escritos antiguos. Entonces, aquí lo fundamental es precisamente esas placas de Nacal desde donde se obtuvo la información. Realmente fue el coronel James Churward quien estuvo de expedición por el ejército británico en la India. Él tuvo muy de cerca contacto con algunos monjes de esa zona, y estos le confiaron de alguna manera la información, después de muchos años de estar insistiendo, la información que contenían estas placas. Empezaron a estudiar el lenguaje nacal en el cual estaban escritas estas placas, y allí empezaron a conseguir toda esta información que hablaba precisamente del Imperio del Sol, como realmente se autodenominaban los provenientes del continente de Mu, como es lo que realmente debe expresarse el continente de Mu. Entonces,
una vez se empiezan a ver todas estas placas, se empiezan a recibir esas informaciones y se empiezan a hacer las traducciones de todo ese lenguaje tan antiguo, porque eran realmente ideogramas, se consiguieron con que la información era totalmente novedosa y algo sorprendente para las personas del final de 1800. O sea, realmente estamos entendiendo de que hay un continente que actualmente no existe, pero que nos lo están refiriendo escritos tan antiguos como de 10.000 a incluso 12.000 años de antigüedad. Entonces es allí donde este coronel se abocó por muchos años a hacer esa investigación. En esa investigación hizo viajes por muchas de las islas del Pacífico. Hay que acotar lo siguiente, estas islas del Pacífico, aparte de lo que sucedió con el imperio americano que teníamos acá, con los indígenas autóctonos que realmente tuvieron una atroz y una salvaje conquista realmente, donde borraron muchos de sus saberes ancestrales, donde sus libros fueron quemados de forma impune por personas que tenían que ver con, bueno, la iglesia en el momento, y también con los conquistadores que directamente desde la corona real española tenían de alguna manera solo el interés en saquear el oro y no aprovechar esa rica historia antigua que nos estaban dejando los autóctonos indígenas. Entonces, estas personas realmente hicieron un daño incalculable al saber. En el Pacífico fue peor. En el Pacífico incluso fue un genocidio realmente. Fue realmente un genocidio a todas las etnias que estaban allí. Los pocos que sobrevivían también fueron esclavizados, dinamitadas muchas de las esculturas y ruinas que habían quedado allí. Con Pascua no lo pudieron hacer por lo demasiado enorme que eran estas esculturas de muchas toneladas de peso, pero en muchos atolones coralinos, y hay que tener en cuenta que el coral es un ser vivo prácticamente, y realmente estos atolones coralinos son los sedimentos de muchos años de depósitos de coral. Allí se encontraron pilares enormes de 20, 30, 40 y 50 toneladas de piedras de origen volcánico, que obviamente no eran de allí, generando allí portales parecidos a los que se podían encontrar también en Tiahuanaco, en el otro lado ya del mar, ¿no? A muchos, muchos, muchos miles de millas ya. Entonces, en algunas otras islas también hubo ciertos rituales donde los abuelos con los más jóvenes iban 2 o 3 veces al año a sectores que tenían ciertas ruinas y eran unas especies de altares donde allí de alguna manera reconfirmaban su fe. Hay que tener en cuenta que, y me voy mucho más atrás nuevamente a lo que fue Lemuria y su parte del hundimiento, que este hundimiento fue algo que sus propios jerarcas espirituales lo pudieron predecir con mucha antelación y ellos empezaron a establecer de alguna manera nuevos puentes hacia las civilizaciones que actualmente después conocimos como los mayas, como los incas, los indios Hopi de Norteamérica y los Lakota, etcétera. Entonces, allí, y actualmente, de hecho, es así a nivel espiritual, se sabe que hay muchas cavernas y muchos accesos a ciudades intraterrenas, incluso se habla. Aquí en México hay muchísimas, y en todas partes de Latinoamérica los hay. De hecho, hay una red de túneles muy grandes, que están por debajo de los Andes y por debajo de varias cordilleras montañosas de Latinoamérica, que interconectan puntos muy lejanos por debajo de tierra, subterráneos totalmente. Entonces, estas son cosas que, bueno, de alguna manera deberían conocerse. Muchas personas haciendo movimientos arqueológicos han conseguido cosas muy valiosas y las han destruido. De hecho, hablando de Juan Morix, el de la Cueva de los Tallos, él en una de esas excavaciones en el Ecuador llegó incluso a descubrir un esqueleto de un ser humano femenino de mucho más allá de 5 metros. De hecho, en una carta que él escribe, describe que se consiguió un esqueleto de una gigante de 7 metros con 2 niños, y los 2 niños también eran de tamaños colosales. Entonces se habla que sí, ciertamente hay registros de estos gigantes realmente por ser tanto tiempo. Estamos hablando de
de cientos de miles de años incluso. Estamos hablando aquí de 100.000, 200.000 años, 300.000 años atrás. Entonces realmente es bastante complicado poder conseguir de forma normal, como estamos acostumbrados, estas evidencias fósiles. Realmente se consiguen en muy mal estado, realmente. Pero sí, ciertamente, y ha habido, no solamente en este lado de América, sino en la India también, ha habido muchos registros de excavaciones donde se consiguieron gigantes, y se está hablando de que, bueno, en la Biblia incluso se habla, pero muchas otras epopeyas antiguas hablan de los gigantes. Precisamente hablamos de David y Goliat y esto, y mucho lo vemos como fábulas, como mitos, como leyendas, pero realmente fueron hechos reales en algunos casos, y realmente nosotros no concebimos seres de mayor talla a la nuestra, tal vez sí inferiores, porque sí tenemos de alguna manera en algunos bosquimanos africanos personas de tallas inferiores, pero realmente no concebían personas de mucho tamaño. Y bueno, realmente es un tema tan apasionante y tiene tanto por dónde entrarle, pero realmente la ciencia actual no se ha abocado a darle el justo valor que tiene. Y los registros históricos que, como bien digo, nuestros indígenas y todos nuestros aborígenes han tenido de forma ancestral, fueron destruidos cuando empezaron las expediciones de conquista. También es un tema muy interesante que nos habla, porque hay muchos registros que nos hablan que esta civilización de alguna manera sí siguió prevaleciendo, y para esto precisamente hay muchas leyendas que nos hablan de ciudades intraterrenas en el planeta. Una de las más famosas es Agartha, en la zona de Asia, en el desierto del Gobi concretamente, en la zona de Mongolia. Y también nos hablan de Chambala, pero ya Chambala pasa a ser algo no tan físico, sino un poco más excelso, algo más espiritual. Chambala precisamente nos queda ubicado en el Tíbet, y esta ciudad de Chambala es de alguna manera el punto donde estos grandes maestros de la vida, de ascendidos dentro del género humano incluso, dan instrucción al ser humano. Hay muchas personas que en la antigüedad y en forma más reciente se han dado la tarea de buscar a Chambala en el Tíbet. Nadie realmente ha logrado un resultado de poder decir de forma certera que la consigue, porque no se trata de una ciudad física exactamente, sino más bien de una ciudad que tiene que ver con los reinos etéricos, con reinos sutiles. Entonces, realmente no tanto el que quiera entrar, sino el que tenga la capacidad vibratoria para poder llegar allí. Entonces, de eso se trata. En América Latina también tenemos muchas de estas ciudades. Ahí están los reinos de Acacor, de Ofir, y otras ciudades que también están en Sudamérica y en América Central, que son ciudades intraterrenas, donde se dice que las personas que realmente tengan el grado vibratorio especial para poder ingresar lo pueden hacer. De hecho, y volviendo un poco a Juan Morix, y vuelvo a Juan Morix por lo siguiente, Juan Morix es un poco quien tenía la clave para poder desentrañar este misterio. ¿Y por qué? En la Cueva de los Tallos, que fue una de las cuevas donde él ingresó, y que queda decir que era muy fuertemente custodiada por los indígenas colorados de esa zona del Ecuador, estos indígenas realmente atacaron a varios mineros, incluso personas que iban buscando oro en la zona, incluso hasta los decapitaron, eran reducidores de cabezas, como dicen. Y en el año 65, Juan Morix pudo ingresar a estas cuevas una vez que ya se pudo comunicar con los indígenas y pudieron ver sus puras intenciones, y ellos les permitieron explorar las cuevas. Él en esa primera exploración, de alguna manera, colocó ciertas señales que le permitían saber por dónde iba para poder llegar hasta donde estaba en la sala de los tesoros. En esa sala de los tesoros, donde a la final él pudo acceder, y aparentemente luego de muchísimos kilómetros de poder caminar debajo de esa gran cueva, él pudo conseguir estatuillas en oro, manuscritos,
hechos también en placas de oro, de bronce, y en escritura de todos los tipos, escritura egipcia, escritura ideográfica antigua de los caldeos, de los asirios, consiguió cosas inimaginables en ese punto. Y cosas que decían que ciertamente había una conexión hace no sé cuántos miles de años entre esos reinos y estas personas que vivían en Ecuador. Estas cuevas tienen una particularidad. Los ingresos de alguna manera fueron tal vez derrumbados de forma intencional por antiguos pobladores y en este momento hay muy pocos accesos, cuando en la antigüedad aparentemente habían accesos más amplios y más fáciles de encontrar. Actualmente hay aparentemente 3 accesos solamente a la cueva. Uno de esos accesos tiene mucho más allá de 100 pies de altura. Para poder ingresar a la parte de las cuevas se debe tener un equipo especial. Y en el año 68, Morix, después de hacer una expedición en solitario en el 65, en el 68 accede a ingresar con gente de la iglesia mormona, junto con un caballero vasco llamado Julio Goyen. Logran ingresar no directamente a la cámara donde estaban los tesoros. Sin embargo, hay un padre llamado Crespi, que él accede a tener muchas de estas láminas de oro y muchos de estos tesoros que estaban en esta cueva. Este padre Crespi también era un poco rebelde para poder decir cómo obtuvo estas piezas. Él lamentablemente fallece luego y no se sabe quién realmente se quedó con estas piezas de alto valor para la historia antigua. Luego Julio Goyen y Juan Morix tienen una serie de personas dándoles ofrecimientos para ingresar a las cuevas y de alguna manera sacar estos tesoros sin de alguna manera respetar su valor histórico. Ellos se negaron de forma continua y luego Inglaterra tuvo interés en revisar esto. En el año 76, Neil Armstrong, el astronauta, viajó junto con equipo del ejército británico hasta estas cuevas. Ingresaron allí, hicieron una expedición que duró mucho más allá de una semana y lograron sacar muchísimos helicópteros con piezas que se desconoce cuáles eran realmente y cuál era el valor histórico para la humanidad de estas piezas. Total que nunca hubo un reporte exacto de Inglaterra sobre esta situación. Ecuador en ese momento permitió que salieran todas estas piezas como valija diplomática y actualmente en ningún museo del mundo se están exhibiendo estas piezas que tienen un valor muy alto. Por otra parte, para la arqueología es muy incómodo explicar lo conseguido en la Cueva de los Tallos. Y bueno, realmente muy pocas personas explican sobre esto. Y son cosas que al día de hoy estoy seguro que más de alguno de ustedes por primera vez se está escuchando de esto. Y son parte de las cosas que deben salir a la luz. Y es esa luz que quiero expandir, es precisamente eso a lo que quiero llegar el día de hoy, a que cada uno de nosotros nos cuestionemos el vivir, nos cuestionemos la realidad y nos cuestionemos el mundo donde nos encontramos, donde muchos de nosotros percibimos que hay algo que no está totalmente bien dentro de este esquema de vida que tenemos, y es realmente eso. Hay una parte muy importante que es nuestra verdadera historia que no nos han contado y que realmente debemos ser autocríticos y debemos seguir teniendo un esquema de pensamiento que nos permita llegar hasta allá. Entonces, precisamente es un poco esa inquietud que todos y cada uno de ustedes en este momento les quiero hacer llegar para que realmente sepamos y busquemos, porque realmente no es que yo les ordene, busquen esto, busquen lo otro, sino sencillamente cada uno de nosotros, siendo autodidacta, empezar a investigar estos temas que son tan apasionantes y que realmente nos empiezan a dar respuestas sobre el por qué estamos acá en este momento. Y también a la misma vez el por qué ciertos grupos de seres humanos, al igual que nosotros, y es lo que en ocasiones no alcanzo a comprender, tienden a ocultar la información, a transgiversarla
y hablar mal de las personas que realmente quieren exponer una realidad alternativa y diferente. No solamente el que ganó la guerra tiene derecho a contar la historia, no solamente el que conquistó tiene derecho, sino también el que fue conquistado, el que fue vencido en su momento, y lamentablemente a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, no se les ha dado esa oportunidad de realmente contar con seriedad la historia. Amador, la verdad es que, híjole, has fluido como los peces más livianos en el agua y nos has dejado impresionados con esta historia, este relato. Y la verdad es que nos surgen muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas quisiera hacértela en estos momentos porque, bueno, has hablado de nuestras antiguas civilizaciones que, bueno, insisto, a lo más que habíamos escuchado, seguramente muchos, a lo mejor los que han estudiado o investigado como tú, ya habrán llegado a Lemuria y a las dos civilizaciones antes que habías mencionado. Pero a mí me gustaría preguntarte, hablaste de dimensiones, hablaste de espiritualidad, hablaste inclusive de humanos y de seres de otros planetas. Hoy digo, cada vez más como tú, la información fluye en estos medios electrónicos, en estas redes de Internet, y se puede apreciar un poco más de esa información, ¿no? ¿Qué conexión hay, ¿no? ¿Qué conexión hay, tiempo-espacio? ¿Qué conexión hay entre nosotros como terrestres, ¿no? Humanos, y como los no humanos fuera de aquí, que son extraterrestres, y que se dice que tienen, pues, tú ya comentaste inclusive estos grandes túneles, que están interconectados debajo de la Tierra, que inclusive dicen están habitados, que en la Antártida, ¿no? También hay otras civilizaciones. O sea, todo esto, ¿cómo está? ¿Nosotros qué? ¿Y por qué también es importante saber que Lemuria existió? Porque pues, nos quedábamos en la Antártida. Bien, correcto. Bueno, realmente, ¿cómo nos conectamos nosotros de alguna manera con esa realidad que tiene que ver con nuestros hermanos mayores? ¿Y qué tiene que ver con nosotros en este momento actual? Realmente, ahí voy a lo que dije al principio. Todos y cada uno de nosotros, al final, dentro de nuestro ámbito álmico espiritual, terminamos siendo uno solo y somos parte y agentes de ese cambio y de esa expansión. Entonces, todos estos seres de alguna manera nos vienen a ayudar a esa expansión de conciencia desde el ámbito donde se encuentran, porque también tiene que ver con algo del tiempo y el espacio, hablando del tiempo y el espacio precisamente. Muchos de ellos, incluso cuando se hacen canalizaciones de seres pleyadianos, arcturianos, que son los más cercanos a nosotros de alguna manera dentro de la parte evolutiva positiva, nos llegan a decir que ellos son nosotros mismos en el futuro. Entonces, aunque es sorprendente, no me suena descabellado porque dentro de la reencarnación hay un principio, y esto a algunas personas les sonará bastante fuerte, donde yo en este momento soy quien soy aquí y mi próxima encarnación puede ser en una mujer campesina de la China del año 300. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la línea temporal actual de tiempo que tengo, no tiene nada que ver. Puedo llegar a hacer eso. Y mi encarnación anterior puede ser en el futuro inmediato desde donde me encuentro en este momento. Entonces, pudiera tener yo una encarnación, mi encarnación pasada pudo haber sido en el año 2250 desde aquí. Y fue mi encarnación pasada. Pero mi encarnación futura puede ser en una campesina, y digo campesina porque el hecho de que sea en este momento hombre no quiere decir que pueda encarnar como mujer en una siguiente encarnación. Ahí es donde voy precisamente, que es parte del principio universal de las almas. No tenemos un género definido como almas que somos. Entonces puedo encarnar en una mujer en un tiempo pasado al actual, adelante de este punto de vista de donde me encuentro. Entonces, es cuestión de que la parte física concreta a veces es difícil poder entender que en el alma, en el espíritu, no tenemos tiempo, ni tenemos espacio.
Entonces, son cosas que en ocasiones son difíciles de entender, pero solamente bajo ese principio es que se puede empezar a entender ese principio básico, donde comento que todos somos uno solo. Podemos ser una sola alma realmente haciendo todo este viaje que pudiera parecer eterno dentro de estos 7.500 millones de almas que en este momento vemos en el planeta. Es algo difícil de digerir para algunos, pero pudiera ser exactamente así. Wow, verdaderamente es increíble. Digo, esta información que nos estás proporcionando, obvio, es símbolo de todo el tiempo que has estado investigando y de verdad, digo, no sabemos que tú y muchos más alrededor del mundo se han dedicado pues a ofrecer esta información porque como bien lo dices o bien lo dijiste hace un momento, por alguna extraña razón no quieren que se sepa, ¿no? Y también entiendo que hoy es parte de esos cambios a nivel humanidad que se tienen que estar dando, no solo la expansión de nuestro ser, sino también la apertura a la conciencia, ¿no? A esto que dices espacio-tiempo, en donde entendamos que, dicen por ahí, somos, materialmente es un vehículo que en cualquier momento lo vamos a dejar y vamos a agarrar otro por allá, ¿no? En algún otro momento del espacio-tiempo. Correcto. ¿Qué hay de esta civilización lemuria en donde nos puede estar impactando ahorita o por qué es importante que sepamos de ella? Como bien dijiste, fueron las primeras en donde se materializó quizá también la parte del cuerpo ya correctamente, en donde las emociones, bien lo mencionaste, pero qué importancia tiene saber que existieron y por qué no quedarnos, por ejemplo, con los de la Atlántida. Muy bien. Bueno, te explico. Esto es una sucesión y ahí es donde iba explicando también un poco lo del planeta. El planeta tiene un sistema macro evolutivo como ser vivo que es, nosotros también. Entonces nosotros empezamos primero a generar este cuerpo, que eso fue en las primeras dos civilizaciones. Después bajamos a Lemuria precisamente a entender la parte emocional y mental incipiente. Luego en la Atlántida manejamos la parte mental de forma total y manejamos la parte mental que tiene que ver con la supervivencia y con la parte mental superior. Se empezó de forma embrionaria a manejar la parte mental superior. Hay que entender el siguiente concepto. De alguna manera, nosotros somos espíritu, que es esa fuente total, indivisible que está en cada uno de nosotros y que es la parte que nos une a todos como un solo conjunto. Luego está el alma, que el alma pasa a ser ese engranaje que tiene que ver con nuestra evolución de nuestro cuerpo etérico, que pasó a ser físico, pero que es con un cuerpo etérico. Por eso que algunas personas cuando sufren un accidente siguen sintiendo ese miembro que ya no tienen. Es precisamente nuestro cuerpo etérico, que es ese mismo cuerpo etérico que sacamos del cuerpo cuando dormimos o cuando una persona tiene una experiencia extrafísica de forma deliberada y quiere viajar astralmente, precisamente a través de ese cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico también tiene un punto de evolución y cuando esta parte espiritual, que es nuestra parte que nos conecta con el concepto que llamamos Dios, con esta parte física que va evolucionando, llega a un punto de anclaje y ese punto de anclaje lo acabamos de lograr en esta civilización. En la Atlántida se estaba sentando la base de ese anclaje espiritual, pero aquí, en esta civilización actual, ya nosotros, nuestra misión es lograr del todo ese anclaje. ¿Con qué punto? Con nuestra parte mental superior. Tenemos la parte mental inferior que tiene que ver con las cosas del día a día, con estar pendiente de conducir, de tener cuidado en la calle, de estar pendiente de mi agenda que tengo que atender un paciente, que tengo que atender a otra persona, estar pendiente del día a día, que debo ir al súper a comprar las cosas, etcétera. Pero también tenemos la parte mental superior. Y la parte mental superior es lo que nos hace, mucho más allá de la parte emocional que podamos sentir, lo que nos hace vislumbrar esto que nos tiene aquí el día de hoy.
quiénes somos, cuál es nuestro recorrido y hacia dónde vamos a ir. Entonces, cuando empezamos a entender y a vislumbrar esa parte mental superior, empezamos a vivir estas experiencias que empiezan desde el punto de la meditación, que actualmente muchas personas lo enfocan desde allí, pero la meditación es un acto que no solamente se engloba dentro de lo que es cerrar los ojos, adoptar una postura y respirar de forma rítmica. La meditación es precisamente un estado que va mucho más allá de eso. La meditación es un estado donde realmente consigues conectarte con esa parte que está mucho más allá de lo comprensible por ti. Y eso se logra desde el punto mental superior. Desde ahí empieza ese anhelo y ese deseo de esa conexión y recibir esa información a la misma vez. Desde ese mundo mental superior es donde empezamos a desarrollar la telepatía también. Entonces, cuando ya estamos en ese punto, y también es muy importante porque eso es otro de los asuntos que en esta civilización actual estamos empezando a echar atrás algo ya aprendido, pero realmente de alguna forma sí ha querido así para no dar el otro paso, que realmente es inevitable, pero debemos darlo, que es esa conexión de corazón, que es la parte del sentimiento que generaron los lemurianos. Entonces, ¿por qué veo importante que todos y cada uno de ustedes empiece a recorrer de nuevo ese camino que ya hicimos en Lemuria? Precisamente para volver a conectar mente-corazón. Ese es el punto básico y fundamental para que nosotros podamos ser seres integrales, que podamos conectarnos realmente con nuestro espíritu. Si hasta el momento actual no han logrado hacer esa conexión, el tener solo mente no va a ayudar en este proceso de evolución espiritual, y tener solo corazón tampoco ayuda del todo. Es ese matrimonio mente-corazón que nos va a ayudar a precisamente a vislumbrar esa nueva realidad, hacer esa conexión total y hacernos seres humanos totales, integrales. Es precisamente ese llamado que ya desde hace varios años muchos saberes espirituales le han venido inculcando a todas las personas. Precisamente es el punto donde en este momento todos y cada uno de nosotros debemos ver. Tenemos que velar, sí, por el día a día, sí, tenemos que velar por tener el dinero para poder solventar las cosas que nos mantienen en el estatus de vida, pero ¿cómo nos encontramos nosotros con respecto a nuestra verdadera aspiración? ¿Qué realmente queremos ser? ¿Queremos realmente vislumbrar esas nuevas realidades? ¿Queremos realmente ver mucho más allá de lo que vemos de forma evidente? Entonces, esas son las preguntas que cuando ya no las contestamos, cuando ya nos cansamos de sufrir y ser objeto de los vaivenes de la vida, porque realmente no le hemos tomado el control, es el momento de pararse un poco y pensar, quiero tomar el control de mi vida, quiero hacerme responsable de todos los acontecimientos que me suceden. ¿Cómo lo logro? Conexión mente-corazón. Es allí cuando hago eso, y eso es un concepto que a muchas personas se les hace difícil de comprender, pero es realmente la base fundamental para empezar a tener un nuevo estilo de vida, una nueva realidad y ser más plenos y ser más felices, porque la gente vive actualmente metido en la mente, solamente en la mente. Y entonces viven amargados, viven siempre pensando en el pasado, porque la mente te lleva al pasado, te lleva al futuro. Entonces, ay, mira lo que me pasó ayer y qué me podrá pasar mañana, pero no vives el hoy. ¿Y el hoy? ¿A dónde está el anclaje en el hoy? Corazón. Le coloco corazón y mantengo mi mente clara con esa conexión y vivo en el aquí y en el ahora. Viviendo en el aquí y en el ahora, me hago responsable de lo que siembro, de lo que genero hoy, para que mañana me dé el fruto que realmente quiero. Entonces ese es el aprendizaje, porque no solamente se trata de exponer un tema, porque gracias, Oscar, por precisamente darme esta tribuna, pero realmente no tiene caso si no tiene un fin. ¿Por qué quiero conocer Lemuria? Porque el fin último es ese. El fin último es que como humanidad evolucionemos. Eso es realmente lo que queremos, que realmente nos conectemos, que realmente vivamos felices, porque realmente lo que muchas personas dicen es que vivir es duro, que el vivir no es lo mejor. Y bueno, y no voy a decir otras cosas por lo del lenguaje consciente que habló Tania la vez pasada, pero sí, son las expresiones que escuchas a diario en la calle de muchas personas. Pero es por eso,
Viven infelices, viven siempre pensando en el pasado, en el futuro, no viven en el aquí y en el ahora. Entonces, realmente viviendo en el aquí y en el ahora, la vida se vive más plena. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Y honestamente, quien me está viendo, realmente muchas veces están viendo la tele y comiendo. ¿Se dan cuenta que comieron? Disfrutaron el sabor de su comida. Entonces, cuando realmente somos conscientes de eso, donde realmente quiero sentarme a comer y el comer va a ser un acto sagrado para mí, donde voy a disfrutar mi alimento, donde voy a hacerme presente, donde voy a estar aquí y ahora, es allí en el momento cuando me empiezo a sentir vivo, porque vivimos desconectados, realmente ha pasado eso, nos desconectamos y estamos aquí viviendo en piloto automático. Está controlando nuestro sistema cerebral primitivo, controla todo lo que está sucediendo. Y entonces nos olvidamos de sentir, nos olvidamos de realmente aspirar mucho más allá con nuestra mente. Solamente la tenemos para lo básico, fundamental. Y si realmente eso no nos sostuviera las cosas involuntarias, la verdad, muchísimos morirían porque no respirarían. Porque ese sistema lo está haciendo de forma autónoma, porque si no, realmente muchas personas ni respiraran. Pero realmente se trata de eso. Vamos a ser conscientes de nuestra vida, vamos a vivir en el aquí y en el ahora y vamos a entender por qué estamos aquí, cuál es la misión, qué es lo que nos trae cada una de estas humanidades para nosotros, cuál fue el regalo que nos trajo y cuál es nuestra responsabilidad ahora para con la siguiente humanidad, porque viene una sexta humanidad, somos la quinta en este momento, viene la sexta. ¿Y cuál es la semilla que nosotros como seres humanos en esta quinta humanidad vamos a sembrar para que esa sexta humanidad tenga mejor herramienta para desarrollar su ser espiritual, para que se vuelva a reconectar, porque ya este momento de esta civilización, una vez desaparezca, porque esta civilización va a desaparecer, igual que desaparecieron las otras hasta la Atlántida, una vez desapareció esta, ¿qué semilla etérica le dejamos para que sigan su evolución? Y ya la siguiente humanidad que llega luego de nosotros ya no va a ser tan densa. Nosotros tenemos hasta este momento un cuerpo denso, que lo empezó a tener el lemuriano, luego el Atlante, ahora nosotros. Pero ya la siguiente humanidad va a tener un cuerpo más sutil, mucho más etérico. De hecho, en este momento nos basamos en estos cuerpos que tienen base de carbono. Los próximos cuerpos sutiles vienen en silicio. Nosotros somos seres humanos que vamos a llevar esta evolución al silicio. Y un poco, y hablando de nuevo de algo que por ahí empezó a sonar de nuevo, la película Avatar. Y la película Avatar nos habla de esos cuerpos en otro tipo de sustancia diferente al carbono. Entonces, precisamente esta película de hace bastantes años ya, creo que de 2009, si no recuerdo mal, creo que el 2022 tiene como fecha de reestreno en la segunda parte, creo. Nos enseñaba un poco eso, que no solamente podemos vivir experiencia dentro del carbono-oxígeno, hay otros tipos de experiencias humanas y de seres con alma que pueden vivir en distintos estados. Entonces, esto también nos abría los ojos precisamente a esas posibilidades de la vida, que la vida no solamente se engloba dentro de lo que nos ha enseñado la ciencia actual, de que solamente bajo presencia de agua, sol y oxígeno hay vida, ¿no? Hay muchas formas de vida. En nuestros océanos, precisamente, en áreas vulcanológicas de todos los mares, del Atlántico y del Pacífico, hay seres que viven bajo unas temperaturas altísimas de la actividad vulcanológica y que por otra parte viven bajo medios superácidos y que tienen que ver con el magma volcánico y son sistemas de vida que solamente viven en esas condiciones, unas condiciones que para la vida serían totalmente ajenas porque están bajo unas condiciones de presión enormes bajo el agua, con sustancias químicas muy corrosivas y sin embargo viven crustáceos y pequeños organismos de bacterias allí en esos puntos. Entonces, en la sal se han conseguido bacterias que viven en la sal y normalmente se tiene entendido que la sal es un bactericida precisamente y no, resulta que hay bacterias que pueden vivir en la sal y hay muchos medios supuestamente muy cáusticos en algunos lagos que también tienen que ver con actividad vulcanológica que tienen también seres micro que viven allí. Entonces, la vida tiene múltiples formas de manifestarse, con oxígeno y sin oxígeno, y bajo el carbono o sin el carbono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar para la siguiente humanidad que va a tener cuerpo más sutil,
cuál va a ser ese trabajo que nosotros tenemos que completar, y es nuestra responsabilidad completar el trabajo que la próxima humanidad va a tener para nosotros. Entonces, es un poco también la reflexión para todas las personas que vean eso precisamente. Y bueno, volviendo un poco más con Lemuria, que la verdad no les he dado tanta información como quisiera. A no sé cómo lo sientes, Oscar, pero creo que no les he dado tanta información. Lemuria era de alguna manera ese punto donde se reunía lo espiritual con lo físico. Era un punto muy bonito porque ese punto que deberíamos estar nosotros en este momento viviendo, ese punto de engranaje físico-espiritual. Lo que pasa es que, claro, el ser que estaba en Lemuria, y digo que quienes estamos interesados en este tema, muy probablemente, y estoy casi seguro que estuvimos allí, nosotros veníamos integrando todo lo espiritual, más bien estábamos buscando afianzar lo físico. En este momento el movimiento es al contrario. Entonces es como el avión de carga que va con exceso de peso y está tratando de elevarse, requiere más fuerza para poder salir a volar que el que viene aterrizando. El que viene aterrizando viene por un movimiento de inercia y se hace mucho más suave, pero ya el poder despegar es algo más fuerte. Entonces también debo entender, y debemos entender todos, que tampoco es una labor tan fácil, porque salir del esquema físico concreto en el cual estamos metidos desde hace quién sabe qué cantidad de tiempo en todas estas sucesivas encarnaciones que hemos podido tener, nos va a costar mucho más poder volvernos a elevar. Sin embargo, es cosa de intención y todos a su tiempo lo vamos a hacer. Sin embargo, entre más rápido y entre más personas podamos abrir los ojos a esta nueva realidad y podamos realmente ser conscientes de que podemos ayudar al resto también, no a despertarlos a la fuerza, sino ayudarlos a que vean esa realidad, ayudarlos a que la comprendan, porque no se trata solamente de decir, hey, tú, despierta porque estás dormido, y el otro dice, ¿de qué me hablas? Ese no está ya preparado. Necesitamos es ayudar a aquel que ya está empezando a abrir los ojos, decirle, hey, estoy aquí, ven para acá, es por aquí, este es el camino. Y el camino no es el que te indique otro, el camino lo sigues al final tú con tu corazón también, con tu mente, con tu corazón. Y allí es donde vamos a empezar a transitar una mejor humanidad. Entonces, resumiéndoles todo de forma lineal, entonces vamos a volver al origen, ese punto de espacio-tiempo donde empezamos a ingresar aquí. Entonces bajamos desde las más altas dimensiones. Nos empezaron a ayudar los pleiadianos, los arturianos, pleiadianos en la quinta dimensión, arturianos en la cuarta dimensión. Empezó la raza polar, luego la hiperbórea. Todavía el hiperbóreo era muy, muy etérico, no tenía casi cuerpo físico. Llegó el lemuriano al inicio era andrógino y no tenía las dos polaridades a nivel de sexos, no era masculino o femenino, sino andrógino. Tenía, de hecho, podían autoprocrearse, era una facultad que tenía el ser en ese momento y podía a través de esa autoprocreación generar una encarnación de otro nuevo ser, pero no teníamos estos cuerpos tan densos como ahora. Luego, en ese proceso que los lemurianos lograron, que creo que no fue tan fácil tampoco, porque claro, venir desde un esquema espiritual neto y meterse a las aguas desconocidas de lo físico, pudieron lograr concretar un cuerpo físico totalmente denso y diferenciación sexuada. Luego pasaron los atlantes. Los atlantes fue la parte más densa de esta evolución. Precisamente fueron los cuerpos bien conformados dentro del ámbito físico. Fue ya para ese momento donde realmente incluso se involucró el consumo de carne, cosa que el lemur casi no hizo, sino ya casi hasta el final. En cambio, el Atlante empezó a dar el consumo de carne, que era necesario para precisamente incorporar mucho más la densidad en nuestros cuerpos. Luego nosotros heredamos de los atlantes ese consumo de carnes también, y actualmente lo vemos casi como una necesidad, y hay ciertas personas que realmente no les puedo decir, mira, sean veganos o sean vegetarianos, porque realmente hay personas que dentro de su conformación corporal realmente les haría hasta un daño el eliminar totalmente el consumo de carnes.
Pero precisamente vamos a ir evolucionando y cada vez nuestros cuerpos van a ser menos densos. Y con esa baja de la densidad empieza a bajar el deseo del consumo de carne porque ya no es necesario para mantener la densidad. Eso se puede estar dando de 50, 100, 150, 200 años adelante. Aquí cuando se habla de este tipo de cosas de la humanidad son de cientos y miles de años realmente. Otra de las cosas que estamos empezando a ver en el ser humano es que ya la parte dental, ya lo que llamaban las muelas del juicio y eso, ya muchas personas ni siquiera la traen. Entonces ya eso indica una evolución que ya viene haciendo el cuerpo menos denso, y van a haber caracteres que el humano de aquí a 200 años van a ser cosas que va a ir perdiendo dentro de la densidad. Y cuando ya esta civilización desaparezca, espero que no sea de forma catastrófica como realmente se perdieron las anteriores, y no se perdieron, sino que es el proceso natural, que así como llegan las civilizaciones, así las civilizaciones llegan a un momento de terminación y de alguna manera se generan desde las altas esferas espirituales ese proceso de culminación física, lo cual no nos debe preocupar para nada, porque la impermanencia de nosotros dentro de lo físico es realmente nuestra garantía. Nosotros realmente no somos este cuerpo físico, nosotros realmente venimos de otras esferas mucho más altas y es allí donde realmente existimos, no aquí, aquí es temporal, este es un vehículo temporal. Entonces, luego de eso, de ese proceso evolutivo, vamos a seguir a la sexta raza. Esa sexta raza, hay algunas personas que se han atrevido a darle nombre incluso ya, no sé si tendrá que ver también con poder canalizar desde el futuro de alguna manera eso, pero le llaman raza Caira, la raza Caira. Entonces, esa sería la sexta humanidad. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a esta raza? Y no me atrevo yo a decirlo de mi modo propio, de que así realmente se llame, porque bueno, en este momento no se ha dado ese proceso, pero ¿qué le vamos a legar a esa humanidad? Entonces, eso realmente es lo que debemos pensar y sentir cada uno de nosotros, porque seríamos incluso nosotros mismos quienes vamos a pasar ese proceso, porque ahorita estamos en esta humanidad, estuvimos en Lemuria, estuvimos en la época de los polares y de los hiperbóreos, estuvimos en la Atlántida y estaremos en la séptima humanidad. ¿Qué nos vamos a legar a nosotros mismos a la siguiente humanidad? Hay una frase muy religiosa que en algunas, bueno, más bien que en algunas religiones se dice y creo que está en la Biblia, no recuerdo muy bien, pero dicen que somos estos, aquellos y los mismos. Entonces, seguramente, como ya bien lo explicaste hace un momento, podemos nacer hacia atrás o hacia adelante. Y bueno, somos, pues literal, somos víctimas de lo que, o favorecidos de lo que creamos en procesos adelante o atrás, ¿no? Entonces, interesante esta forma que nos estás explicando, porque así nos puede hacer conscientes de que no solo le estamos dejando un mundo mejor a los niños o a nuestros hijos, sino probablemente a nosotros mismos allá en los lejanos años, ¿no? En esos siglos venideros. Amador, algo que también quisiera que nos comentes, porque me parece importante, ¿no? Que hoy entendamos esta parte del corazón-mente, que inclusive muchos, igual investigadores científicos, que inclusive tienen que ver mucho con esta parte de los famosos alienígenas ancestrales y también los precursores del secreto, ¿no? De esta ley que, bueno, pues sabemos que es parte de eso que nos toca entender. Sería importante que nos pudieras explicar un poquito, ya que te metiste tantito para allá, porque quisiera aprovechar, cómo nuestra mente-corazón, que lo has dicho, nos ayuda a aliviarnos físicamente si logramos esta conexión espiritual, etérica, no sé cómo llamarle, que al final también ya está comprobado científicamente, que si conectas, ¡fum! ¿No? O sea, tu cuerpo sana, y eso se debe a cierto proceso, pero mejor se lo dejo a los expertos como Amador. Bien, bien. Sí, sí, realmente eso tiene que ver con nuestro proceso emocional, ¿ok? Que es precisamente lo que trabajaron nosotros mismos en Lemuria. Nuestro proceso emocional es muy importante verlo porque realmente en el mundo occidental y sobre todo en América Latina,
Es muy común. El padre le dice a sus hijos varones, los hombres no lloran. ¿Por qué lloras? Y realmente es parte del sentir, de expresar, de poder fluir. Entonces, cuando nosotros no fluimos, nos estancamos y realmente empezamos a generar un estado de desequilibrio en nosotros. Entonces, cuando nosotros equilibradamente le damos salida a nuestras emociones y a través de nuestro corazón, y hablo precisamente de la parte del sentimiento, y hay que tener en cuenta lo siguiente, en algunos estudios científicos que han empezado a salir a la luz, lo que pasa es que la mayoría los mantienen un poco bajo secreto, se ha determinado que el corazón tiene su actividad neuronal propia. Sí, neuronal sí. Propia. Entonces, es precisamente, y no suena descabellado cuando muchos hablan de precisamente del corazón, de incluso del pensar hasta con el corazón, y ese presentimiento que tienen muchas personas es precisamente esa red tiene otra forma de percibir, y precisamente cuando las personas presentí tal cosa, tuve una corazonada, o me partiste del corazón, que es otra de esas expresiones muy comunes. Y es precisamente de eso que se habla precisamente de esa conexión neuronal que el corazón tiene, y el corazón tiene memoria, y esa memoria va mucho más allá de lo físico. Entonces, precisamente cuando nosotros empezamos a entender esos procesos bioemocionales que se van dando, y yo trabajo precisamente en las terapias mucho con esa parte, entender ese proceso bioemocional que una persona tiene ante una enfermedad que tiene una manifestación física particular. Hace un tiempo precisamente traté una persona que tenía un padecimiento bastante fuerte, y con esta parte me dijo que tuvo unos resultados increíbles. Me dijo, no, realmente apliqué la parte bioemocional que me dijiste y pude entender el proceso emocional que tenía y sané muchísimo esa situación de salud que me afectaba. Entonces, yo digo, qué bien que a través del comprender cómo funcionan tus emociones, que a través de cómo comprender cómo tu sistema físico responde a darle permiso a que se exprese y entender qué te está diciendo, porque realmente tu cuerpo te está diciendo qué tiene. En toda enfermedad tu cuerpo te está diciendo qué tiene, qué debo sanar en mí. Entonces, cuando el terapeuta puede lograr llegar a ese punto de diagnosticar, y ese es el punto de diagnóstico, qué es lo que realmente de forma emocional la persona trae, se sana. Y se sana porque es la causa primordial del desequilibrio que genera la enfermedad. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, y nosotros nos podemos conectar con nuestra parte emocional, empezamos a entender qué procesos internos realmente tenemos y somos sinceros con nosotros mismos, y de esa manera podemos nosotros sanar. Y sanamos desde el punto de vista emocional sin utilizar un solo medicamento, sin utilizar ni siquiera un remedio homeopático, solamente con entender qué está pasando con mis emociones. Al entender qué pasó con mis emociones, la parte física inmediatamente se alinea. Y obviamente hay personas que han tenido procesos crónicos durante muchísimos años, y a pesar de que puedan entender la parte bioemocional, siguen manifestando esa enfermedad de forma crónica. En ese caso, ya la persona sí se puede apoyar, el terapeuta, con algún remedio homeopático o con algún tipo de terapia con piedras, o con cualquier otra terapia alternativa que pueda y quiera utilizar. Fíjate que ahorita que mencionas eso, también es importante que entendamos que todo se nos ha dado, ¿no? Para poder estar bien y transitar esta vida de manera feliz y en paz, porque es, creo que, una de las funciones de la vida, ¿no? Es un error, bueno, de mi perspectiva es un error pensar que venimos a sufrir, a la sufridera, a que aquí tenemos que estar pasando por cosas catastróficas cuando no es así, ¿no? Son creencias que nos han transmitido desde mucho tiempo, y bueno, hoy es importante que lo entendamos para que justamente lo que acabas de decir hace unos momentos, el presente,
nos ayude a seguir transitando y tengamos un futuro en donde podamos legar esto que nos acabas de decir. ¿Es correcto, Amador? Es correcto, sí, lo has entendido perfecto. Sí, realmente se trata de eso, que nosotros podamos comprender nuestra propia dinámica, dinámica interna. Cada uno de nosotros tiene esa propia dinámica y una vez la podemos entender y le damos permiso de expresarnos de forma sincera ante nosotros mismos o ante otra persona que pudiera ser el terapeuta, podamos nosotros sanar y podamos nosotros tener una mejor calidad de vida y ser felices. Porque realmente, ¿qué venimos a hacer aquí? A ser felices. Y el ser felices es una elección. Ahí yo digo, deja de perseguir tanto lo que crees que te hace falta y ponte realmente a disfrutar lo que ya tienes. Entonces, muchas personas se enfocan precisamente en esa parte. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta en mi vaso que está medio vacío? No, enfócate en el medio lleno. Tienes gracias a la vida y gracias a tu propia responsabilidad tu vaso medio lleno. Entonces, comprométete en terminarlo de llenar. Y no se trata tampoco de una ambición desmedida, de buscar tener por tener, porque quiero demostrar que tengo más que el vecino. No, se trata de que te encuentres feliz contigo mismo, de que seas sincero con tus relaciones, que seas sincero con tu entorno, que realmente quieras vivir una vida plena, que realmente lo decidas. Muchas personas es que yo voy a ser feliz cuando me logre ganar la lotería. Ya, ¿y cuándo será eso? Entonces, es realmente eso lo que hay que ver. ¿Cuándo realmente decido yo ser feliz? ¿Cuándo lo decido? Y el día que lo decido, lo soy. Y la decisión es para hoy, no fue para ayer, porque ayer ya pasó y no es para mañana, hoy. Decide hoy ser feliz, decide hoy disfrutar la vida, decide hoy dar gracias porque estoy aquí aprendiendo, ayudando a expandir la luz del conocimiento. Wow, la verdad es que muchas gracias por confirmar todo esto, porque de verdad creo que un alto porcentaje de la humanidad piensa justamente en estos distractores que a veces, digo, es válido, sabemos que hoy por hoy todos tenemos nuestra razón de ser, de cómo pensar, sin embargo, existen estas alternativas que nos van a llegar o llevar, perdón, a evolucionar y una de ellas es este camino, ¿no? Que nos estás mostrando a partir de una historia, pues que no teníamos, ¿no? Aquí en nuestro radar y que ya nos has comentado, es importantísimo porque al final fuimos en su momento estos lemurianos, ¿no? Como les Sí, dices. sí. Sí, 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 y hablo lemurianos por nombrarlo de alguna manera, pero como ya al principio comenté, es realmente Mu. Y Mu, la madre tierra, la madre patria, el imperio del sol, los muchísimos nombres con los cuales lo tradujeron luego, es precisamente ese punto donde fuimos felices. Y fuimos felices sin decidirlo. Ahora vamos a ser felices decidiéndolo. En este momento nos toca de esa forma. Y en las siguientes humanidades y el legado que vamos a dejar para nosotros mismos, porque la final es para nosotros mismos, que vamos a volver a estar en esta rueda de reencarnaciones, porque tenemos que completar el ciclo. Porque ¿qué es lo que sucede? El ser humano usualmente piensa de que termino esta tarea y ya no hago más. Pues no, ahora es que estamos empezando, realmente ahora es que estamos empezando y nos van a tocar sucesivas ruedas de ampliación del conocimiento y nos van a tocar multitud de encarnaciones en este planeta y en otros, porque no solamente hemos encarnado aquí, hemos encarnado en otros sistemas, en otros momentos, en otras realidades, porque no solamente tenemos esta realidad, tenemos múltiples dimensiones aparte, tenemos un montón de universos paralelos y todo, en todo eso está presente precisamente a dónde está nuestra decisión. Cada decisión que nosotros tomamos, y algunas personas no sé si habrán visto la película del efecto mariposa, que realmente lo que nos quiere enseñar es que cada decisión que tomamos todos los días nos va cambiando nuestra realidad a futuro. Y toda decisión que tomes es responsabilidad lo que va a ocurrir luego. Y por pequeña que sea esa decisión va a tener un factor determinante en tu realidad posterior. Entonces,
Nosotros podemos ser artífices de cambiar una línea de tiempo. Y yo en este momento, aquí donde me encuentro, fui responsable de generar esa línea de tiempo que me tiene en este aquí y en este ahora. Y soy responsable de sembrar hoy la línea de tiempo óptima que quiero mañana. Y así. Pero voy a pensar en hoy. No voy a pensar en el mañana cuando hoy no hice nada. Voy a hacer hoy y voy a sembrar hoy lo que mañana quiero cosechar. Y ese es un principio básico, fundamental dentro del universo. Es precisamente eso. Lo que generas, toda acción genera una reacción y todo lo que haces tiene para ti un resultado posterior. ¿Cuál va a ser la acción que vas a generar hoy que te va a generar ese resultado que quieres mañana? Esa es la pregunta. Fíjate, eso es otra de las cosas importantes que creo que tú como investigador, como terapeuta, externarlo es verdaderamente de impacto, porque muchas veces no entendemos la responsabilidad, ¿no? Entendemos más bien el dejar, el inclusive fluir, pero no ser responsables de ese fluido, ¿no? Me parece que el realmente anclarte en tu presente para decir, bueno, hoy quiero estar bien para mañana amanecer mejor, es importante. Y siempre pensamos al revés, ¿no? Hoy me siento de la patada, ojalá mañana amanezca bien. No, bueno, pues no hay manera de que exista esa consecuencia porque al final no lo estás llevando desde justamente lo que has hablado tú ahorita, mente, corazón, presente, ¿no? Correcto. Sí, sí, y es estrictamente así. Muchas personas dicen, quiero sentirme mejor mañana, porque me duele la panza, por decir algo. Y más tarde dicen, ay, tengo hambre. Y van y se comen lo más grasoso que consiguen en el refri. ¿Cómo te vas a sentir luego? Tal vez no vas a poder ni dormir siquiera. Entonces se quejan en la mañana y con las ojeras en el suelo ya porque se sienten re mal. Ahora, si mi decisión es, voy a buscar una fruta, voy a comer una fruta, voy a tener algo más sano para cenar, aseguro que esa persona va a amanecer mucho mejor a nivel de estómago para el siguiente día. Entonces son las decisiones que tomamos y es nuestra responsabilidad. Y muchas veces achacamos, no, que la salud no la tengo. No la tienes porque no la estás buscando. Y es una elección, y decides qué comer. Eso, de esa forma, vas a poder obtener el resultado que quieres a futuro. Entonces, y eso vale para todo, eso vale para todo, para cualquier decisión que quieras tomar en la vida, en el ámbito amoroso, laboral, de todo tipo, familiar, en todo. ¿Cómo siembras tú las relaciones? Cuando de repente tuvieron una pequeña pelea dos hermanos y no te hablo por 2 meses. ¿Cómo quieres tener una buena relación con tu familia si de repente tuviste un pequeño desencuentro y no quisiste en algún momento bajar la guardia y decirle, bueno, mira, tal vez no tuve razón, déjalo así, vete, abrazo? Y eso hace falta, poder entendernos, poder comprendernos, porque muchos de los problemas y de los conflictos del mundo han sido por cosas realmente insignificantes. Recuerdo, y precisamente hoy estaba escuchando a uno de mis hijos que estaba viendo un video en YouTube y estaba hablando de causas realmente estúpidas para una guerra. Y una de las causas de una guerra que hubo, bueno, de una invasión militar que tuvo El Salvador con Honduras, creo que en el año 69, fue precisamente el resultado de un partido de fútbol. Generó una situación tan fuerte que El Salvador metió tropas en Honduras. Entonces, yo digo, Dios, ¿realmente vale el resultado de un deporte el que militarmente se tenga que ocupar un país y generar muerte y destrucción? Entonces, son cosas que parecen realmente pequeñas, que realmente no se ven relevantes, pero a veces esas pequeñas acciones terminan generando unos resultados totalmente desproporcionados. Entonces, vamos a cuidar qué emitimos al universo, vamos a cuidar
qué realmente estamos dando para comprender y entender al otro, que de esa misma manera se nos va a hacer el mundo más amable y no cuesta nada. De repente una persona viene en el tráfico con demasiada prisa y empieza a cambiarte luces y empieza a hacerte señas, dale el paso, no cuesta nada. Y ya esa persona tal vez lleva una emergencia, uno no sabe en qué problema estaba la persona. Entonces, ese tipo de acciones pequeñas a veces generan mucho mejor mundo para los demás. En cambio, muchos obstinadamente no le doy el paso o sencillamente yo paso primero porque yo voy a llegar tarde a la oficina y generas un accidente, haces perder el tiempo tanto al otro como a ti mismo. Entonces, a veces son cosas de decisiones de segundos y esas decisiones de segundos nos pueden generar realidades deseadas o indeseadas. Entonces, en nosotros está qué realmente queremos para nuestra vida. Definitivamente, como ya lo comentaste, lo reafirmo, o sea, cosas pequeñas cambian y hoy por hoy, nos está invitando esta situación. Dejemos de lado lo negativo, me parece, y veamos eso positivo que al final eh, el planeta, estos cambios universales a nivel sistema que están sucediendo actualmente, nos están diciendo, pues yo no sé si despierten, mejoren. Desde mi punto de vista, yo entiendo que la vida es cíclica en espiral, ¿no? Que vamos evolucionando hacia arriba, hacia arriba. Ya nos comentaste ahorita que, pues bueno, por a veces nuestra necedad y esta cuestión del apego a la cuestión del cuerpo, pues hemos ido como un poco hacia atrás, pero hoy por hoy tenemos que elevar el vuelo y es en conciencia, en entender que vamos a ser otra vez aquellos y los mismos y nos conviene hacer las cosas de la mejor manera y qué bueno, tener al lado estos seres espirituales como tú, como tu esposa, como muchos, ¿no? Que están por ahí, que nos van guiando de la manera que nos corresponde, ¿no? O les corresponde. Y bueno, pues es infinitamente agradecido, Amador, que nos puedas de verdad hoy compartir esto, porque para mí fue verdaderamente, pues, importante y muy especial, ya que, insisto, hay mucha información que hoy se está moviendo en las redes acerca de esto y pues quienes estamos interesados en el tema, en seguir trascendiendo, esta es una manera de trascender, entender nuestra Correcto. realidad y darle para adelante. Correcto, Oscar, y muy agradecido yo por esta gran oportunidad que me has dado y que bueno, que es realmente dar ese grano de arena positivo para mejorar nuestro mundo desde el punto donde nos encontremos. Gracias a que tú ideaste el programa, gracias a todos estos contactos que se han dado, y gracias a estas nuevas realidades que estamos viviendo en la humanidad, esta nueva línea de tiempo que se generó, y yo digo que decididamente desde el 4 de abril con esta gran red de meditación se cambió la línea de tiempo, se están generando nuevas realidades positivas. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso que se generó? Sí, sí, Por favor, correcto. te digo, sí. Sí, perfecto. Bueno, el 4 de abril, con unos amigos de Argentina, y otros amigos de México y de Estados Unidos, generamos una red de meditación global en ocasión del portal del 4 de abril. En ese momento estábamos viviendo una situación planetaria donde Júpiter y Plutón estaba de alguna manera alineado para generar una entrada de energía bastante grande al planeta. En ese momento se estaba planteando a nivel mundial una gran meditación para poder alinearlo mejor esas energías y hacerlas entrar de lleno al planeta, integrarlas en la red crística del planeta. La red crística es esa malla electromagnética etérica espiritual que nos sostiene de alguna forma a nivel energético. Y como vuelvo y repito, el planeta es un ser vivo y estábamos fortaleciendo esa malla porque realmente el 4 de abril se estaba dando el primer paso de entrada del planeta a esa evolución a la quinta dimensión. Y con la quinta dimensión no estoy nombrando un lugar, sino realmente un estado de conciencia.
es precisamente abrir al planeta ese estado de conciencia de la quinta dimensión. Y a través de esta meditación logramos reunir 16.000 personas en esta red de América Latina y logramos unos efectos maravillosos que se dieron incluso a nivel celeste. Se dio un efecto que meteorológicamente se llama halo solar en Venezuela, en Colombia, en México y en varios países. Se dio el 5 de abril. Cualquiera de ustedes puede meterse a internet y buscar ese fenómeno. Ese fenómeno se dio luego de esa meditación que hicimos el día 4 de abril y de alguna manera cambiamos esa línea de tiempo que de alguna manera no estaba siendo óptima para la ascensión planetaria. Entonces, a través de toda esta red, de verdad que doy muchas gracias porque todas las personas que nos apoyaron, todas las personas que meditaron, todas las personas que realmente se comprometieron, logramos, y felicito a todas y cada una de esas personas, que sé que muchos me están viendo en este momento, pudimos lograr cambiar esa línea de tiempo a una mejor realidad, a pesar del COVID, que bueno, de alguna manera marcó todo el 2020. Esta realidad pudo haber sido más grave y los resultados hubiesen sido un poco más fuertes para la humanidad como experiencia. Si de alguna manera no hubiésemos elevado tanto el nivel. La resonancia Schumann es una especie de medición de las ondas electromagnéticas del planeta. El día 5 de abril, precisamente en el momento del 4 al 5 de abril, donde hicimos la meditación, se elevaron de una forma exponencial en todo el planeta, la midieron en diversos puntos del planeta y esas manifestaciones, junto con el fenómeno del halo solar, que es como un portal parecido a un arco iris alrededor del Sol, que se dio el 5 de abril, nos dijeron que sí, ciertamente logramos el cometido. Entonces, no solamente nosotros en América Latina, se logró en Europa, en África, en Asia. Eso fue una red que logró al final en todo el mundo mucho más de 1 millón de personas meditando a la vez. Y eso logró efectos extraordinarios. Pero eso nos demuestra que esa unión de todos los seres humanos en una masa crítica pueden generar unos resultados maravillosos en el mundo. Yo estoy totalmente seguro, de verdad, Amador. Digo, está más que demostrado que cuando justamente, ¿no? O sea, fíjate que de verdad, mira, no hay coincidencia, no hay consecuencias, siempre hay coincidencias. Hoy estás aquí y nos has de verdad dado una información valiosísima, quien la quiera tomar de verdad, porque al final es para eso, ¿no? Para que quien la tome diga, oh, estaba buscando esto, mi regalo, pum, ¿no? Lo agarre. Sí, sí. Pero está más que demostrado que cuando dicen, es que si haces la oración con fe, ¿no? Cabeza, corazón. Y es que se unieron 10 personas y pidieron y ¡pum! Sanó. Bueno, imaginemos que eso sucede así, ¿no? Si ya lo que hicieron ustedes, 16,000 personas al unísono, pidiendo cabeza o conciencia, corazón, que esto me ¡pum! Nombre. Yo creo que qué gran ejemplo nos acabas de explicar. Ojalá de verdad que empecemos a tomar conciencia de eso, porque seguramente, y también lo entiendo y no los estoy juzgando, habrá personas que digan, pues que hagan su chamba, ¿no? Por mí, yo aquí sigo, está bien, y de verdad está bien, ¿no? Pero quien de verdad se siente lleno de paz, lleno de mucho amor, haciendo estas cosas, porque al final las haces porque además es importante, quieres, eres responsable, yo no necesito que me paguen, no, yo lo hago, ¿no? Amo a mi planeta, amo a la humanidad y lo hago. Y así se dio ese evento que tú nos estás comentando, ¿es correcto? Sí, sí, realmente fue, y bueno, y de hecho fue una labor pedagógica previa, porque realmente lo manejé de la manera que yo debía darme cuenta de que todas las personas que conformaban los grupos, ninguno sabía meditar. De esa manera lo manejamos. Y hicimos un programa de adiestramiento que duró mucho más de un mes, donde fuimos adiestrando a las personas de modo tal que para el día 4 de abril no solamente teníamos aquel que meditaba por meditar, por decir, está de moda meditar y yo también voy a meditar. No, unimos personas que válidamente canalizaron la energía y la canalizaron de la forma correcta y en la dosis correcta para lograr el efecto correcto.
Y eso precisamente cambió la realidad. Y es un proyecto bueno, que se vuelve a dar. Yo con mucho gusto volviera a liderarlo. Tania, de hecho, fue la voz que nos dio esa meditación para el 4 de abril y la verdad que tuvo muy buena repercusión ese trabajo y fue la responsabilidad de todos, porque no solamente yo que coordiné los grupos, sino todos tuvimos esa responsabilidad, todos tuvimos esas ganas y todos tuvimos la intención al mismo tiempo, porque realmente ese fue el secreto, todos al mismo tiempo, a la misma hora, en diversas partes del mundo, intencionados en ayudar al planeta, en ayudar a la humanidad, pudimos lograr un efecto que realmente tuvo repercusión mundial. Y eso, aun cuando no se publicitó, aunque no se hizo de forma para mostrarlo, es sencillamente ese trabajo de corazón, ese trabajo interno, lo que realmente estábamos buscando y se logró. Y tuve la satisfacción de amanecer el 5 de abril viendo ese bellísimo fenómeno solar que se dio, ese halo solar, y ver cómo cuando nos llegaron los registros de la resonancia Schumann en todo el planeta, se habían disparado de una forma exponencial, la cual nunca se había logrado en estos últimos tiempos. Entonces eso quiere decir que sí realmente tuvimos esa fuerza, que sí realmente tuvimos el empuje, que sí realmente fuimos responsables en generarnos esta realidad actual en la cual nos encontramos. Fíjate, y eso también nos da o nos abre la puerta de decir que el universo lo que quiere es justamente lo que ya has repetido y hemos comentado, ¿no? Que transitemos esta vida de manera equilibrada, de manera evolutiva, de manera trascendente y que podamos dejarnos a nosotros mismos cosas mucho, con mucho mejor contexto a nivel, como ya lo dijimos, planetario, pero también en ese cambio que vamos a dar, como ya lo dijiste, de densidad del cuerpo, que va a ser más liviano. Entonces, yo creo que de verdad esta información que nos acabas de proporcionar, Amador, es infinitamente rica, ¿no? No solo porque es parte de lo que nos está pasando, sino también es parte de lo que nos ha pasado y podemos aprovechar para poder mejorar como humanidad y así trascender y llevar esta vida mucho mejor, mucho mejor. Claro, claro, Oscar. Sí, de hecho, este programa de Lemuria, ya próximamente voy a dar también un curso que ya estoy terminándolo ya de estructurarlo, donde precisamente vamos a ayudar al participante a activar los códigos lemurianos en sí mismo y en otras personas a través de los chakras y esta actividad va a permitir también mejorar la vida de tanto el participante como de las personas que se quieran beneficiar también de lo que pueda hacer el participante. Aparte de eso, también en ese curso les vamos a dar información mucho más profunda sobre lo que fue Lemuria. Aquí por cuestiones de tiempo y otro tipo de cosas, no pude profundizar todo lo que quería porque esto es muy, muy extenso. De hecho, esta investigación ya me tiene por el orden de casi 3 meses ya, para poder precisamente escoger realmente lo que dentro de las informaciones, que no son tantas, pero que hay muchas que deben escogerse con cuidado porque son muchas teorías que se manejaron de diversos autores y toca hacerse una idea real y bien centrada para poder ofrecerle a las personas. Entonces, es algo que de alguna manera va a aportar mucho y estén pendientes a través del canal de Taniluz también, cuando le vayamos a dar una fecha más concreta, que en este momento no la tengo porque realmente estamos muy ocupados en este momento, Tania y yo, y estamos precisamente en esa elaboración. Igualmente estén pendientes que Tania también tiene varios cursos que también va a dictar, que tienen que ver con diversas temáticas dentro del mundo espiritual holístico. Y bueno, muchísimas gracias por la receptividad a todas las personas y cualquier duda o pregunta que puedan tener, con mucho gusto a través del canal de Taniluz le podemos estar dando respuesta tanto Tania como a mi persona. Excelente, Amador. Pues ya por ahí, digo, no sé si tengas algún otro contacto donde te puedan ahí estar buscando, pero si no, bueno, pues con Taniluz, ahí ella es, digamos, la base para que te puedan estar ahí, pues preguntando, ¿no? Cualquier duda y por supuesto estaremos al pendiente. De verdad, estos temas que pareciesen de
inclusive a veces como de trámite, aburridos, ay, la historia, son, desde mi punto de vista, trascendentales para poder entender mucho lo que nos está aconteciendo, pero también Ujú, cómo podemos mejorarlo y transitar a un futuro donde realmente podamos ser felices. Y de verdad, suena tan trillado, ay, ya déjenos, pero es importantísimo, de verdad. Amador, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Insisto, se dio esto así, ¿no? A mí me dijo Tani, oye, no, que... no, 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 no. Y una vez, y tú al siguiente lunes, porque esto no puede esperar. ¿Por qué? Porque de mi punto de vista ahorita está como la energía permeando entre nos quedamos, nos vamos, así. Yo creo que esto ujú. puede despertarnos, puede, ¿no? Ay, mira, ¿no? Darnos un poquito de luz. Insisto, a quien lo quiere tomar, porque como bien dijiste hace rato, no se puede obligar a nadie, Es pero correcto. quien diga, ah, no, oye, qué bien, qué bien. Y bueno, pues agradecémonos, agradezcamos más bien a nosotros mismos que nos dimos esta oportunidad. Insisto, así se suscitó y bueno, pues infinitamente Dios, allá el que nos ha creado y tú, yo, nos dimos esta oportunidad. Gracias, Amador, de verdad, por darnos esta información y por supuesto, insisto, estaremos al pendiente. Ojalá no sea esta la última vez que estaremos charlando por acá. Eh, Me gustaría a lo mejor que nos pudieras dar otros tips acerca a lo mejor de planos paralelos, Sí, sí, de, correcto. de las dimensiones, ¿no? Que a veces nos confundimos, ¿no? Y si así lo decides, bueno, pues ya lo estaremos ahí acordando para que de verdad, si tú estás dispuesto, nos vuelvas a Sí, sí. platicar de estos temas que desde mi punto de vista son importantes y bueno, a quien le interese, pues nos pueda sintonizar, ¿te parece? Correcto, sí, sí, perfecto. Sí, de hecho es poco más mi especialidad precisamente tratar esa temática que tengo años investigando de eso también. Y de verdad que será muy interesante poderles exponer toda esta realidad. Que hay muchas realidades y esta es una de tantas realidades posibles. Entonces es parte de precisamente presentar y entender que día a día y con cada decisión nos vamos generando nuevos universos, nuevas realidades. Ya ni me digas, porque eso me atrae. Entonces, pues ya está. Amador ha pactado que estará con nosotros explicándonos ese par de temas que son interesantísimos. Y bueno, pues por hoy agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron por acá siguiéndonos en esta transmisión, a todos los que nos van a ver posteriormente y puedan reproducir este video. De verdad, ojalá se lleven la información que les sirva, que les haga sentido para que podamos avanzar y justamente podamos colaborar como humanidad para salir adelante. No me queda más que agradecer nuevamente a Amador. Muchas gracias por estar acá. Si quieres despedirte, Gracias. saludar. Gracias, gracias. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. A la final, todo se resume en un convenio de almas. Todas las personas que les ha tocado ver esta información y quienes hasta aquí llegaron, es porque realmente pactamos antes de llegar a esta realidad física, precisamente que puedan ser ustedes instruidos de esta manera. Hoy en este momento estoy instruyendo, ustedes me pueden instruir a mí en algún otro momento, en otra realidad. Y realmente les agradezco a todos por su presencia. Oscar, hermano, muchas gracias y estoy dispuesto para cuando tengas disponible y cuando tengas espacio para entonces generar el nuevo programa de realidades paralelas y universos paralelos. Muchísimas gracias y nuevamente aquí, pues con esto, de verdad, me siento satisfecho porque de verdad he creado este espacio para exponer justo el conocimiento y la experiencia de personalidades como tú y de todas las que han pasado en anteriores entrevistas. Entonces, con eso cumplo mi compromiso de verdad, no vengo a decirles que lo que dice Amador es la verdad, simplemente vengo a exponer que él piensa de una manera que podemos pensar muchos y eso nos puede ayudar a evolucionar. Muchísimas gracias a todos. Esto fue una noche de rodas más. Nos vemos en la siguiente. El próximo jueves estaremos hablando de derecho laboral, algo más terrenal, mi querido Amador. Ojalá nos puedas acompañar, pero nos vemos pronto. Primero Dios, bendiciones a todos. Esto fue Noche de Rodas. Hasta la próxima. Gracias, Amador. ¿Vale?